¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto. Como cada semana nos da mucha alegría poder recibirlo aquí en las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hoy le ofrecemos el caso registro de candidatura de Xóchitl Gálvez. Y es que resulta que precisamente Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, así como Vanessa Villarreal Montelongo y el Partido Acción Nacional, impugnaron pues un acuerdo del Instituto Electoral del Distrito Federal que había declarado improcedente el registro precisamente de Xóchitl Gálvez como jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Esta sentencia debemos entenderla desde la perspectiva de la competencia que tiene la Sala Superior de Facultad de Atracción respecto, en este caso concreto, de la Sala Regional Distrito Federal. Y si usted quiere saber cómo resolvió este asunto la Sala Superior, lo invito a que acompañe en esta ocasión a Pedro Lara y Malo, que recibe en el estudio al doctor Jaime Sicourel Solano, quien es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Derecho, y a la licenciada Berenice García Guante, quien es secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar, precisamente ponente de este asunto. Yo soy Lucy Farías y lo invito muy cordialmente a que se quede con nosotros. Acompáñenos. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy, que adelanta la presentación de nuestros invitados. Berenice, muchas gracias. Jaime, gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de una sentencia considerada verdaderamente como trascendente, es muy reciente, y es el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales número 900 de este año y sus acumulados. Relativo al registro de la candidata a contender por el Partido Acción Nacional por la delegación Miguel Hidalgo, ni más ni menos, de este Distrito Federal. Y bueno, pues me gustaría que Berenice nos pusiera en el contexto de este asunto. Sabemos que llega per saltum y bueno, pues también acuden terceros interesados, hay algunas personas que también vienen a juicio y al final de cuentas pues son sobreseídos sus respectivas acciones. Cuéntanos un poco, Bere, cómo está este juicio precisamente. Sí, claro. Bueno, hola Jaime, hola Pedro, gracias por la invitación. Y tienes razón, pues es una sentencia muy relevante, y para establecer el contexto de cómo se dieron los hechos y la impugnación, pues bueno, esta candidata es postulada por el Partido Acción Nacional, como mencionabas al inicio, y al acudir al Instituto Electoral del Distrito Federal, el Consejo General determina negarle el registro como candidata a jefa delegacional al considerar que no cumplía uno de los requisitos establecido en el Código Electoral del Distrito Federal, concretamente a que su credencial de elector, si bien contaba con esta, no tenía el domicilio en el Distrito Federal, que es el requisito que exige esta legislación local. Entonces, con base en ello, le determinó negar el registro. Acude esta ciudadana a impugnar. Lo ordinario sería que acudiera ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, como bien dices, acude per saltum, esto es, pidiendo que el principio de definitividad, en este caso, no tenga que agotarse, dado que iniciaban las campañas electorales ya en el Distrito Federal, y acude ante la Sala Regional del DF. El Partido Verde Ecologista de México, que fue quien acudió como tercero interesado en este juicio ciudadano interpuesto por esta ciudadana, solicita a esta Sala Superior, a través de la Facultad de Atracción, pues que la ejerza para que conozca de este asunto. Si bien es la Sala Regional la competente, porque se trata de una candidata jefa delegacional, es competencia de las salas regionales, en este caso del Distrito Federal, pues solicita a esta sala, de que dada la importancia y trascendencia del tema a dilucidar en el asunto, pues que sea traído por esta sala superior. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa solicitud de ejercicio de la facultad de atracción? Más o menos en qué consiste, cuáles son, digamos, los requisitos que se deben de cumplir para que la sala, en todo caso, justifique el conocimiento de determinados asuntos que la competencia natural no le daría cabida, ¿no? Así es, la facultad de atracción, bueno, se solicitan aquellos casos donde es competencia de las salas regionales, pero que se considera que por la importancia o trascendencia lo debe conocer la Sala Superior para efecto de casos futuros,
y necesitan realmente por el tema un pronunciamiento de la Sala Superior. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Las partes en el juicio, los actores, terceros interesados, autoridad responsable, las salas regionales, cuando consideren que hay un tema que sea necesario que la sala se pronuncie, la Sala Superior, o bien también de oficio lo puede realizar la Sala Superior cuando advierta que en las salas regionales pues está dilucidando algún tema que considera que se debe de atraer. Que las partes lo deben hacer al momento de que presentan sus escritos de demanda, de comparecencia, la responsable cuando rinde su informe circunstanciado. Y bueno, realmente en el caso fue un tercero interesado, que incluso fue interesante porque el Partido Verde no lo hace con su escrito de comparecencia, lo hace posteriormente. Primero comparece como tercero, hace valer una serie de alegatos y posteriormente presenta un escrito solicitando a la Sala Superior la facultad de atracción. Incluso en esa facultad de atracción, que fue la 8 de este año, cuyo ponente fue el magistrado Salvador Nava, él determina atraer, pero de oficio, porque ya era extemporánea la solicitud del Partido Verde para traer el tema. Pero aquí se da la atracción del asunto de oficio, ¿no? Digamos que, por un lado, tenemos al magistrado Pedro Esteban Penagos, que se hace, digamos, ponente de este asunto una vez que ha sido ejercida la facultad de atracción por parte de la Sala Superior en la ponencia del magistrado Nava. Sí, así es. Aquí en el caso fue una facultad de atracción que se da en un juicio ciudadano, pero cuando nos informa la Sala Regional, nos informa que hay un juicio de revisión constitucional electoral también promovido por el Partido Acción Nacional y otro juicio ciudadano promovido por una precandidata también a jefa delegacional, aunque de otro partido político. Y que son los acumulados en este exactamente, caso, ¿no? Sí. Y al atraerse el principal de esta ciudadana, también se atraen los relacionados para efecto pues, de no tener sentencias contradictorias porque van contra el mismo acto. Claro, claro. Y efectivamente estamos hablando de algo muy trascendente, ¿no, Jaime? Creo que la cuestión de limitar el derecho a ser votados por una cuestión pues de mera formalidad en sentido estricto, ¿no? Digo, sabemos que la credencial de elector nos faculta para poder ejercer nuestros derechos político-electorales, pero sobre todo esto lo vemos desde el punto de vista de la vigencia del documento. Ya no finalmente de cómo podemos utilizarlo, por ejemplo, para acreditar un domicilio, que es el caso específicamente, cuando existen otras formas muchísimo más efectivas, idóneas, diría yo, para poder justificar ese domicilio, esa residencia más bien particularmente, y que en este caso, bueno, pues tiene la finalidad de acercar a quienes van a ser representantes de un determinado grupo de ciudadanos, acercarlos en la experiencia que se tiene en vivir día a día dentro de una misma comunidad, ¿no? Sería un tanto extraño quizá que los candidatos a representar, en este caso, por ejemplo, una zona como es la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal, pues vivieran en Coahuila, ¿no? Serían poco conocedores de la problemática, poco conocidos también por sus votantes, en fin. Digamos que la intención es acercar precisamente a quienes van a representar o pueden contender por la representación de un grupo de ciudadanos a esos mismos ciudadanos en cuanto al ámbito de habitación, ¿no? Claro, yo creo que sin duda es un asunto muy relevante por muchísimas razones. Una primera razón es que la Sala Superior lo atrae. No son muchos los casos en que se ejerce esta facultad de atracción. Otra razón es porque ha involucrado un criterio muy, muy fuerte de la anterior integración de la Sala Superior, que tiene que ver justamente con lo que dices, Pedro, de cuáles son los efectos de tener una credencial vigente, una credencial de elector vigente o no. ¿Y qué relación tiene esto con los derechos? El derecho no solo a votar, sin duda el instrumento para votar es la credencial, porque el mecanismo es tan sofisticado que requiere eso. Y por otro lado, la relación entre la credencial y el derecho a ser votado, que en ambos casos las soluciones pueden ser algo diferentes. También la sentencia tiene mucha relevancia, sin duda, por la persona que acudió al tribunal, que es Xochitl Gálvez. Sí, una política de mucha trascendencia. De mucha trascendencia. De muchos años ya de actividad. Ubicada en un estado particular, no en el Distrito Federal. Entonces, desde luego, la ciudadanía, a la ciudadanía le sorprende esto. En principio, como una persona que está arraigada, por decirlo de alguna manera, a una localidad, puede tener interés de ser candidata en una
en una ciudad distinta, en una circunscripción territorial distinta, que es el caso del Distrito Federal y particularmente de la delegación Miguel Hidalgo. Entonces también esto hace muy, muy relevante la sentencia. Y finalmente otra de las razones es que yo creo que contribuye muchísimo a la protección de derechos. Es una visión que, como lo hemos dicho en varios programas, Pedro, tú te acordarás, la Sala Superior se ha esforzado en fortalecer muchísimo y garantizar, digamos, no en términos simplemente superficiales, sino en términos profundos, los derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales, políticos fundamentales, es el derecho a ser votado. Entonces, por eso, sí, la sentencia creo yo que es una sentencia muy, muy relevante, muy importante, aunque también creo, quizás lo veamos más tarde, que fue una sentencia, digamos, corta. Esto no es malo, no es malo. No, de hecho, nosotros solemos agradecer esas cosas, ¿no? Sin embargo, en temas así, quizás, no sé, mi impresión es que quizás pudo haberse dicho un poco más, ¿no? No es que lo que se dijera esté equivocado, al contrario, tiene razón, creo que se tiene razón, pero quizás debieron de darse razones adicionales, argumentos adicionales. Pero esto ya lo veremos, digamos, esto no es un demérito de la sentencia, más bien es una característica, digamos, tangencial de ella. Pero finalmente sí considero que la sentencia, como dices, como también lo expresa Bere, es una sentencia muy relevante. Yo pienso cuando hablamos siempre de la extensión de las sentencias, pienso en el derecho romano original, ¿no? Y yo me imagino qué tan largo sería el discurso de un pretor, por ejemplo, frente a dos ciudadanos que se encuentran en conflicto por la razón que sea, y el pretor, conocedor del ius civile, pues los junta, dice, a ver, señores, la cuestión está así. 1, 2, 3, y tú para tu casa y tú para la tuya. Creo que efectivamente la desconfianza en el sistema de impartición de justicia es la que ha ido, digamos, inflando la necesidad de argumentación, ¿no? Y en esa medida creo que, aunque parezca extraño, el proceso inverso tiende a facilitar la comprensión de los asuntos y dar claridad a la ciudadanía. Es una opinión absolutamente personal, pero creo que también es parte de una tendencia reciente, ¿no? Sabemos que la argumentación es finalmente una obligación por parte del juzgador, de aquel que está proyectando la sentencia, y que debe de servir para racional y jurídicamente justificar la decisión que se está tomando. Y lo dejaré ahí porque al final de cuentas yo me apasiono con estas cosas. soy férreo defensor de la brevedad de las sentencias, pero bueno, en el caso concreto seguramente tú vas a tener algunas observaciones puntuales que pudieran haberse en ese ámbito especulativo en el que a veces entramos, pudieron haberse sumado a la sentencia para hacerla quizá más completa. Y bueno, la pregunta es, con la trascendencia que tiene el asunto, por los criterios que puede generar, por la calidad de política conocida a nivel nacional, que es la actora Xóchitl Gálvez, ¿cuáles fueron los argumentos que se esgrimieron? Entiendo que fue también una cuestión bastante urgente vistos los tiempos, porque se resuelve justamente, si no me equivoco, un día antes de que empiecen las candidaturas o el mismo día, por ahí así, no era una cuestión de 2 o 3 días, ¿no? El mismo día sale la sentencia, el mismo día que inician las campañas, sí. electorales, ese mismo día se resuelven. Ese día en la mañana estaba llegando el asunto a la ponencia del magistrado Nava, que bueno, se trabajó en conjunto con el magistrado Penagos, porque cuando en la ponencia se hace la facultad de atracción, estos expedientes se remiten a Secretaría General y se retornan a otro magistrado, claro. Y por eso se trabajó en conjunto con el magistrado. Digamos, se quema un turno en la solicitud de facultad de atracción y tiene que pasar al siguiente magistrado. Así es, entonces en la facultad lo que se consideró, bueno, que el tema trascendente que era si este requisito era constitucional o no, si el requisito para ser votada en el caso para jefa delegacional en el Distrito Federal, de tener credencial de elector con domicilio en el Distrito Federal, si es un requisito constitucional o no. Si de forma indebida está restringiendo el de este derecho de ser votada, entonces la sala determinó que por este tema tan especial debía atraerse de oficio el asunto. Claro, me imagino que además debe ser una cuestión que se da con cierta regularidad. Sabemos que bueno, la clase política en nuestro país, por unas razones u otras, es móvil,
digamos, y todo gravita en torno además al Distrito Federal, por la centralización, la forma centralizada, digamos, en la que se ha organizado el Estado mexicano, y que, pues, tradicionalmente todos los poderes políticos, si no están concretamente aquí, porque pertenecen finalmente a las entidades federativas, siempre tienen asuntos que tratar aquí, ¿no? El Distrito Federal es el núcleo de la política de todo el país, en sentido estricto, y al final de cuentas, incluso quienes no ostentan un cargo de elección popular que tenga una relación directa con el ámbito de la capital, del Distrito Federal particularmente, sí tienen muchas cuestiones que hacen dependiente, digamos, esa movilidad a la que están sujetos del ámbito territorial de la capital del país, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esa dinámica podemos encontrar seguramente a muchas personas que, pues, desean contender a cargos de elección popular y que tienen, pues, registrada en su credencial de elector una dirección distinta a la que pudiera requerirse en el caso de contender por un cargo precisamente en el Distrito Federal. Esto me parece a mí bastante natural, y el meollo es precisamente qué tan importantes serían estos criterios a la hora de aplicarlos en casos concretos. Si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues de regreso con ustedes y retomando el tema que dejábamos justo antes de nuestra pausa, decíamos, es una cuestión que se puede dar muy frecuentemente, el hecho de que se exijan como requisito que en la propia credencial de elector, es decir, el documento que digamos que faculta al ciudadano para poder ejercer el derecho de votar y ser votado, tenga que tener la característica específica de que el domicilio que tiene registrado este documento corresponda a la entidad federativa o el Distrito Federal en este caso, en el cual quieren contender por un cargo de elección popular. ¿Cuáles fueron los agravios que esgrime en este caso la señora Xóchitl Gálvez? Y pues con los que al final de cuentas tenemos que trabajar para poder resolver este asunto aquí en la Sala Superior, Berenice. Sí, pues el agravio fundamental es la inconstitucionalidad de este requisito. Ya dice, bueno, eso atenta y restringe mi derecho a ser votada de manera indebida y además va en contra también de lo establecido en la Convención Americana. Y lo que viene planteando el Partido Acción Nacional, que también acude, también es interesante porque lo que señala es, bueno, es un requisito que se debe cumplir para ejercer el cargo, no para ser postulada. Entonces, como para dar el tiempo de que ella actualice su credencial, por decirlo así, ¿no? Claro. Entonces, decía, si ella va a tomar posesión o protesta el cargo posteriormente, ese requisito se puede cubrir después, es instrumental, entonces realmente no afecta, ¿no? Sí, cuando además para poder registrar un domicilio, hacer ese cambio en una credencial de elector, pues va uno con un comprobante de domicilio. Uh-huh. Es decir, no se requiere realmente de mayor cosa, ¿no? Comprobante de domicilio y dices, bueno, pues ahora mi nuevo domicilio es se actualiza el documento, que además dada la vigencia de los 10 años que tiene por lo menos los últimos documentos, el que yo conozco, digo que es el mío, tiene una vigencia de 10 años. En 10 años uno puede cambiar de localidad múltiples ocasiones. Más, insisto, sobre todo por el sistema que hemos creado, ¿no? La política centralizada y demás, y los políticos o quienes participan activamente en la política pues tienen esa movilidad necesaria. ¿Y qué otra cosa nos argumentan sus agravios la actora y el partido, Berenice?
Bueno, pues la actora aduce esta inconstitucionalidad diciendo es una restricción pues indebida, injustificada, porque finalmente con el domicilio en el Distrito Federal, o sea, este último requisito, porque la credencial de elector, decimos, bueno, esta es el que la tengan y la presenten, pero el que además tenga su domicilio en el Distrito Federal no supondría que es para acreditar la residencia. Y lo que dice la ciudadana es, bueno, yo mi residencia la tengo acreditada con otras pruebas que constan en el expediente y que incluso el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal tuvo por acreditar la residencia, ¿no? Ese requisito sí estuvo cubierto. Y por otro lado, pues el Partido Acción Nacional lo que señala es, bueno, es un requisito que es para efectos de ejercer el cargo, es un requisito de elegibilidad y no para ser postulado como candidato. Entonces, en el Inter, déjame postularla y antes de que, en caso de que resulte ganadora, antes de que tome protesta en el cargo y lo empiece a ejercer, cubrimos este requisito para dar tiempo de actualizar su domicilio en la credencial de elector, ¿no? Claro, sí, digamos, una vez subsanado ya se está cumpliendo con esa finalidad que es, diría yo, meramente formal, administrativa en sentido coloquial. ¿Cuál desde tu punto de vista sería precisamente la necesidad que exige la propia Constitución y como mucho el Estatuto de Gobierno? Es decir, ¿hacia qué bien jurídico van orientados precisamente para tutelar? Sí, lo dices bien, Pedro. Aquí el bien jurídico protegido es un derecho fundamental, el derecho a ser votado. Es un punto importante. Otro punto es la relación entre los diversos ordenamientos. Por un lado tenemos la Constitución Federal, nuestra Constitución General de la República. Por otro lado tenemos el Estatuto de Gobierno que funciona de una manera parecida a una constitución local, sí, ¿no? Hasta que no se desarrolle y se den los trabajos y culminen los trabajos en el Congreso, en el Senado particularmente, respecto de la reforma política del Distrito Federal que incorpora una constitución, digamos en términos más formales, entonces el Estatuto de Gobierno es lo que rige internamente al Distrito Federal. Y por otro lado está la ley electoral, que es el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que en los dos primeros casos, en el caso de la Constitución y del Estatuto, no prevén este requisito. Ahí hay un problema. Un problema porque, como ustedes saben, nosotros, como en muchos otros estados, nuestro sistema jurídico está basado en un sistema de jerarquía. Es decir, hay normas, ordenamientos que prevalecen sobre otros. Y en este caso hay una clara jerarquía superior de la Constitución Federal y del Estatuto de Gobierno sobre una legislación de la Asamblea Legislativa en este caso. Entonces, esto es un verdadero problema porque si este requisito lo establece el legislador, esto va en contra de lo que estableció el constituyente, porque el constituyente no prevé un requisito así. Por otro lado, es un requisito que puede afectar, o que está afectando en este caso, un derecho fundamental, reconocido por la Constitución, el derecho a ser votado. Lo decía, a ver, yo creo que el leitmotiv del agravio principal de Xóchitl Gálvez era eso. Hay una restricción a mi derecho fundamental, una restricción injustificada. Esto nos hace pensar dos cosas. Uno, ¿hay restricciones justificadas o no? Porque eso también es la parte sustancial del argumento de la sentencia. Claro. La parte sustancial es, si reúne un test, si reúne una serie de presupuestos que se llaman de proporcionalidad, que lo explicaremos en breve, entonces es posible que una restricción a un derecho fundamental se justifique. Pero si no lo reúne, entonces no es así. Ese es el punto. El punto medular es justamente eso. Y termino este comentario, Pedro, con lo que dices. Creo que tú planteaste una paradoja. La paradoja es algo paradójico, tampoco es demasiado grande, pero es paradójico. ¿Cómo es posible que para obtener una credencial para votar con fotografía e incluir el domicilio, nosotros para eso llevemos un comprobante de domicilio? Así es. Y por otro lado, ese mismo comprobante de domicilio que nos sirve para justificar la residencia, ¿no?, se oponga al domicilio de la credencial. Esto es curioso, ¿no? Así es, efectivamente. Genera ahí... La palabra es absurdo desde todas las perspectivas. Esto, ¿no? Lo que significa entonces es que los comprobantes de domicilio y otra serie de documentos deben de sirven tanto para tu credencial, para que se expida la credencial y se ponga el domicilio, como para justificar residencia. Es decir,
el elemento fundamental no es la credencial, sino es el documento base de la credencial o el documento base de la residencia, que es justamente lo que en este asunto probaron y además con suficiencia, ¿no? Claro, además ese tipo de documentos, si no me equivoco, por criterio, ya no sé siquiera si es una cuestión de mera costumbre, pero la vigencia de 3 meses para los comprobantes de domicilio, pues acerca mucho más a la realidad que se está tratando de probar que una credencial de elector que puede tener 10 años ya de antigüedad respecto al domicilio que tiene registrado. Claro. Es decir, un documento que tiene, por ejemplo, 9 años de haber sido emitido, pues está mucho menos actualizado que aquellos que se consideran idóneos de manera inmediata para poder comprobar un domicilio y, por ende, la residencia en un lugar determinado, ¿no? Y lo que nos comentabas es fundamental, creo que en esta sentencia, que es cómo se hace el análisis, ese que llaman test de proporcionalidad, pero es el análisis de que los requisitos que se están imponiendo en este caso para limitar el derecho a ser votada de la señora Gálvez son realmente ajustados a los criterios constitucionales. Y no es tan fácil como decir, bueno, pues sí, a bote pronto a mí me parece que no vulneran absolutamente ningún derecho y que no son una restricción indebida. No. Creo que una de las cuestiones precisamente que tienen los órganos especializados es que crean una metodología capaz incluso de ser objetivada y ser transmitida como conocimiento a cualquier persona para poder hacer análisis concreto de situaciones como es el caso de esta. Y el llamado de test de proporcionalidad creo que obedece precisamente a esa metodología que trata de ser objetiva y de justificar el por qué llegamos a determinadas conclusiones. No son cuestiones que se dejen a la subjetividad ni que al final de cuentas sean capricho del juzgador. Están perfectamente definidas por la doctrina y al final de cuentas pues, la jurisprudencia las acoge como instrumentos idóneos para poder tratar casos como estos en los que hay pues lo que se llama una ponderación de derechos, ¿no? Justamente. Si nos encontramos por un lado, como decíamos, con el derecho a la ciudadanía de tener candidatos que vivan en el mismo ámbito territorial, que conozcan su problemática y que finalmente pues, sean cercanos, digamos, a los problemas cotidianos que puede enfrentar la ciudadanía y que de alguna manera se trasladan a los representantes para tratar de ser solucionados. Y por el otro lado tenemos el derecho al voto, en este caso a su vertiente pasiva, por parte de la señora Gálvez, y cómo resolvemos precisamente si esa limitación que no le permite ejercer de manera efectiva su derecho es acorde con la Constitución. Entonces, ¿cómo se plantean primero los elementos necesarios para poder establecer ese test de proporcionalidad? Y hablamos de proporcionalidad más lato sensu, porque uno de los elementos precisamente de este test es la propia proporcionalidad stricto sensu, ¿no? Así es. Primero lo que hace la sentencia es hacer una distinción entre el requisito de residencia y el requisito de la credencial del elector. Entonces, ¿esto por qué? Porque después se va a pronunciar sobre una jurisprudencia de esta sala superior, que es de la anterior integración, para separarse del criterio sostenido en esa jurisprudencia. Lo que se hace en el proyecto primero es demostrar que ante la autoridad electoral, la ciudadana Xóchitl Gálvez acreditó su residencia por 3 años en el Distrito Federal con diversos pagos como de predial, de agua, de teléfono, y que realmente fueron 3 años ininterrumpidos, por lo que tuvo plenamente por acreditada esta residencia. Ahora, por lo que respecta a la credencial de elector, en efecto contaba con una credencial de elector, pero esta tenía domicilio en el estado de Hidalgo y no en el Distrito Federal. Para hacer esta distinción, lo que hace la sentencia de la Sala Superior, separa estos dos requisitos y después cita el criterio de esta sala, igual de este órgano jurisdiccional, donde se establecía que la credencial de elector era para ejercer tu derecho de votar y de ser votado, que iban en conjunto. Entonces, en esta parte es de donde se separa el criterio cambia la sala ya de criterio. Que teníamos, exactamente, porque finalmente hay una distinción y cuando se estaba proyectando la sentencia, nos hacíamos esta pregunta: ¿realmente vamos a separar el derecho a votar y ser votado? ¿A qué voy? Por ejemplo, decíamos, si la ciudadana no tiene su credencial de elector aquí, ella no va a poder votar ni por ella misma. Ella no ha estado votando por representantes del Distrito Federal, pero porque tenía su domicilio en otra entidad de la República. Entonces, era el tema, decir, bueno, este mismo requisito se exige también para el derecho de yo ser votada y conocer la problemática, lo que mencionabas, pero entraba la cuestión también de la residencia. Sí conozco la problemática porque he residido en el Estado. Si por alguna cuestión de ver
de cuidado no actualicé el domicilio de mi credencial de elector, pues eso, bueno, es otra cuestión distinta, lo cual no justificaría que se restringiera el derecho. O sea, realmente surgieron muchísimas preguntas a la hora de estar, pues para hacer el test de proporcionalidad en su momento. Ya una vez que se separa el proyecto, bueno, la sentencia de este criterio de la Sala Superior de la anterior integración, empieza a hacer este test de proporcionalidad y, bueno, si quieren, aquí me quedo para posteriormente explicar qué se determinó en este test de proporcionalidad. Perfecto. Y Jaime, en este caso, bueno, pues creo que si nos atenemos a la objetividad de los elementos de este test de proporcional, pero sobre todo separamos, escindimos, digamos, la cualidad de demostrar el domicilio, hacer el documento que faculta al ciudadano para poder votar, ya por lo menos tenemos un problema menos, ¿no? Que es el hecho de decir, ¿por qué tenemos que asociar necesariamente la comprobación de la residencia a la propia credencial de elector, siendo lo que decíamos hace un momento, que otros instrumentos son los que precisamente nos permiten asentar un domicilio en esa credencial para votar, ¿no? De manera natural surge, ¿no? Tú lo acabas de hacer. Cuando utilizas el término comprobación, sitúas perfectamente el punto del problema. Porque en efecto, el requisito de la credencial, del domicilio en la credencial, es simplemente probatorio. Entonces sigue la lógica de la prueba. Y la lógica de la prueba significa que puede haber cualquier otro elemento que pueda probar un hecho. No necesariamente eso. Eso convierte al requisito de que la credencial tenga domicilio en el Distrito Federal en simplemente instrumental, como lo dice la sentencia. Porque tiene como objetivo probar. No es un elemento esencial que te haga necesario, absolutamente necesario, que te indique que si no lo tienes, tu derecho se restringe. No, simplemente es una forma de prueba y hay múltiples formas de prueba. Por eso lo paradójico del asunto a lo que yo me refería es curioso. Con un documento puedes probar lo de la credencial, pero no te sirve finalmente para probar lo esencial que es, en su caso, la residencia. Entonces, sin duda, la sentencia muestra con mucha claridad esto, ¿no? Separa la instrumentalidad, efectos instrumentales de efectos esenciales. Yo creo que es un elemento que hay que destacar de la sentencia y que, bueno, va a servir para una serie de argumentos que también se vierten ahí, que son también, digamos, argumentos poderosos que soportan bastante bien la decisión. Claro. Bueno, pues si nos permiten, vamos a ir a nuestra segunda pausa y volvemos en un momento más. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.
Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros y estamos ya entrando a nuestro tercer segmento de este programa con cuestiones esenciales acerca de la sentencia. Las consideraciones que se hacen básicamente están basadas en lo que llamamos el test de proporcionalidad y decíamos que pues, es un instrumento que hace objetivo el razonamiento en este caso cuando se trata de conflicto de derechos o cuando particularmente una norma está atentando contra derechos fundamentales, ¿no? Y lo que se está solicitando pues, es su expulsión, su no aplicación en este caso. La expulsión corresponderá en todo caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí su inaplicación al caso concreto y generar, pues al final, los criterios necesarios para que efectivamente no haya una continuidad, digamos, en la aplicación de un instrumento normativo restrictivo de derechos. Tenemos que el test de proporcionalidad tiene algunos elementos, pero parte sobre todo de la finalidad legítima, que era un poco lo que hablábamos, ¿no, Jaime? Es decir, si es una finalidad legítima, debe ser acorde con la Constitución. Y aquí se trata de un requisito que ni la propia Constitución Federal ni el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal recogen como limitación al hecho de poder ser votada, ¿no? Particularmente en el caso de la señora Gálvez. ¿Cómo se plantea el test de proporcionalidad en sus elementos concretamente, Berenice? Así es, en la sentencia lo que se determina es que, bueno, este requisito sí es restrictivo y que realmente no es idóneo, no es necesario, no es razonable y no es proporcional, porque comparándolo, haciendo un estudio también con la residencia, decían, bueno, lo que mencionaba Jaime hace unos minutos, realmente ni siquiera te sirve para acreditar la residencia que tu domicilio que esté actualizado, esté en esta credencial del lector, porque para eso te estoy exigiendo otros elementos de prueba. Entonces, realmente el exigir un domicilio en específico, pues realmente era una restricción que no tenía una razón de ser que pudiera estar justificado, y menos para restringir el derecho, un derecho fundamental como es el derecho de ser votada, ¿no? Entonces, se determinó por la sala que era inconstitucional y lo que se ordenó, pues como tú lo señalas, es, bueno, de informarle a la Suprema Corte sobre esta resolución, pero lo más importante en el caso, pues bueno, ordenar al instituto que de cumplir los demás requisitos, pues otorgara de manera inmediata el registro a esta candidata para hacer ya campaña como candidata jefa delegacional, ¿no? en la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, pues en este caso sabemos que no es necesaria, ni idónea, ni proporcional y no obedece a un fin legítimo. ¿Cuál es la solución? Que en este caso pues, parece la más obvia, pero no es tan obvia porque hemos dicho, si la comprobación del domicilio corresponde idóneamente a otros documentos, pues la credencial para votar entonces nada más es aquella que le permitiría efectivamente a la ciudadana Xóchitl Gálvez ejercer su voto. No va a poder votar aquí en el Distrito Federal, evidentemente, porque bueno, pues ya las fechas en las que estamos ya ni siquiera cabe la posibilidad de hacer esa modificación al documento que conocemos como la credencial de elector, pero no tiene que ver con la otra faceta, digamos, de los derechos de la que hablábamos, ¿no, Jaime? Claro, se ha manejado durante muchos años esto doctrinalmente y además en términos de práctica jurisdiccional, de práctica de cortes, de tribunales, de altos tribunales, en la materia política, que el derecho a ser votado y el derecho a votar están íntimamente relacionados. Esto es absolutamente cierto. Sin embargo, no son lo mismo. Claro. Es que ahí podemos saltar a una desviación. Aun cuando están íntimamente relacionados, no son lo mismo. Y si no son lo mismo, no pueden tratarse igual en determinados casos. Y justamente es esto lo que decía Berenice hace rato. En el debate estuvo esto. ¿Lo separamos o no? Si tenemos toda esa historia reciente en el que los hemos puesto como una doble dimensión de un solo derecho, casi, ¿no? Entonces, ¿podremos separarlos? Y yo creo que hay casos en que sí. O sea, están íntimamente relacionados, pero como son diferentes, habrá que separarlos. Uno intuitivamente dice, está bien, la credencial para votar con fotografía, si quiero votar en tal lugar, pues desde luego, para que yo estar en la lista nominal, pues tendrá que coincidir el domicilio de la credencial y el listado, y entonces puedo votar. Si no sucede eso, no puedo votar aquí, sin duda. Pero no poder votar aquí no significa, primero, respecto del derecho a votar, que no se resida en un lugar determinado. Por un lado, en este caso. Pero primero, voy un poco a una cosa antes.
Tampoco significa que no puedas votar en otro lado. Para determinados cargos en que no requieres estar ahí. Por ejemplo, hay casillas especiales, esto es muy común, ¿no? En donde, y de acuerdo a las circunscripciones, uno que no está en su domicilio puede votar por un senador, en su caso si está en el Estado, por el presidente de la República, en el caso de las elecciones. Es decir, incluso el derecho a ser votado no se restringe tanto si no cuentas con una credencial con el domicilio en donde estás. Incluso, se restringe algo, sí. Ella no puede votar, pero si fueran elecciones no intermedias, ella podría votar aquí por el presidente de la República, digamos. Entonces, la restricción incluso no es tanta. Ahora, vayamos al otro lado. El derecho a ser votado. Que yo no pueda votar por alguien en un momento no significa, sería contraintuitivo decir que entonces yo no puedo ser votado. Sobre todo si los requisitos para ser votado corresponden a otra cosa. Sí, es un planteamiento diferente. Es decir, sí. A mí me parece que el requisito de la credencial incide directamente en votar, derecho a votar, en un lugar determinado. Solamente eso, ¿no? Derecho a ejercer el voto. Pero el derecho a ser votado está relacionado no con esa peculiaridad del domicilio, sino más bien con un conocimiento previo de la situación social, no solo empatía, sino un involucramiento respecto de quiero ser votado porque conozco la situación, conozco a la gente, conozco las deficiencias, las necesidades y por lo tanto estoy íntimamente vinculado con el lugar en donde quiero ser votado. Es decir, residencia y derecho a ser votado están más relacionados por un lado y por otro lado domicilio y derecho a votar están relacionados, sin duda. Esto hace que se tenga que llevar un examen de proporcionalidad por la restricción. Sin duda hay una restricción. Si mantenemos esta visión, hay una restricción al derecho al voto. Y entonces es necesario el examen de proporcionalidad. Que termino con esto, si me permites, Pedro. Por supuesto, Jaime. En términos muy llanos, ¿qué es la proporcionalidad? Cuando hay un conflicto entre derechos, yo ejerzo mi derecho, pero puedo afectar a otro. O cuando hay un conflicto entre principios, creo que en este caso están involucrados los tres. Derechos frente a derechos colectivos, digamos, y derechos frente a principio. El principio es certeza. Cuando hay esto, se están peleando ahí derechos. Son derechos. ¿Cómo uno le hace para solventar esta, digamos, justa entre derechos? Pues lo que se hace, entonces, es decir, claro, vamos a elegir uno de ellos si se maximiza su ejercicio al tope, a lo que más se pueda, pero sin que se perjudique o que se perjudique menos el otro. Es decir, va a ser proporcional la relación entre un derecho y otro un derecho y un principio, si se logra que el derecho que se elige, que se satisface, que se protege al máximo y el derecho que se lesiona, se lesiona al mínimo. Es algo muy similar a lo que en las ciencias exactas se llama proporcionalidad inversa. Algo similar, no es exacto, pero algo similar. En términos llanos es, sí, se justifica cuando se protege un derecho y se hace a un lado a otro, siempre y cuando este se proteja mucho y el otro se perjudique poco. Eso es la proporción. Sí, tratar de encontrar, digamos, ese equilibrio, ¿no? Y aquí la cuestión es, nos remitimos a la jerarquía, en este caso de las normas y de los principios que pudieran entrar en conflicto, precisamente para retrotraer esa jerarquía a los elementos ya del caso concreto que estamos analizando, para saber, pues, efectivamente, cuál es, digamos, el orden en el cual tenemos que ir valorando la importancia, que es, además, desde el punto de vista del conjunto del sistema jurídico, incluso podemos hablar del bloque de constitucionalidad, ¿no? Porque estamos extrayendo principios de naturaleza constitucional, hablamos de derechos constitucionales, y que, bueno, pues uno de ellos, particularmente el de ser votada, está siendo limitado por una norma de jerarquía inferior que además no parece tener esa idoneidad, que es el planteamiento original de la necesidad de tener una credencial de elector con un domicilio específico, como bien apuntaste tú, Jaime, para poder votar, es decir, el hecho de ejercer el voto. Pero ya para el hecho de ser votado, bueno, pues la residencia sería el criterio idóneo para saber si existe realmente esa cercanía con quienes pretendo yo representar o a quienes pretendo gobernar, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que también nos olvidamos de una cuestión que es fundamental. Las reformas al artículo 1 de la Constitución del año 2011, que instauran precisamente
no solo la necesidad del control de constitucionalidad y convencionalidad, sino también el criterio pro persona, que es fundamental. ¿En qué sentido se van a interpretar precisamente estas posibles colisiones de normas? Pues las que más favorezcan a la persona humana, ¿no? ¿No? Y que es esa nueva perspectiva de los derechos humanos como parte del Jus Cogens, que de alguna forma hemos ido incorporando con las sucesivas reformas en esos procesos concurrentes de democratización que hemos tenido en los últimos años. Pues yo diría que particularmente de las reformas de 2007, 2008, las de 2009, las de 2011, las de 2014, las de este mismo año de 2015, y ha sido una serie de procesos transformadores a nivel del constituyente que nos han llevado precisamente a tener una visión con enfoque completamente diferenciado respecto de la forma en la que el Estado debe garantizar el goce de los derechos humanos, ¿no? Y en esa medida de protegerlos, pues un órgano jurisdiccional, como es el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está más que obligado precisamente a entrarle al análisis de un test de proporcionalidad. Sobre el criterio pro persona también creo que se habla en la sentencia, Berenice, y se dice, bueno, pues es decir, la interpretación más favorable sería esta. Y creo que favorecer a los ciudadanos pues, ha sido definitivamente una de las prioridades de este órgano jurisdiccional, ¿no es así? Sí, así es. Pues la sala, desde antes que hubiera reformas al primero constitucional y que viniera ya toda esta sentencia del caso Radilla y demás, ya ejercía un control de convencionalidad la Sala Superior. Digamos que fue de los órganos jurisdiccionales pioneros desde hace ya muchísimos años, desde la anterior integración. Pero bueno, todo esto lo recoge también esta sentencia y atendiendo ya también a estas reformas al primero constitucional, lo que hace es una interpretación progresista para maximizar este derecho de ser votada de esta ciudadana y bueno, realmente al determinar que es una restricción indebida, pues busca una interpretación, bueno, en este caso no interpretó la norma, que es una de las opciones que tenemos, una interpretación conforme, porque definitivamente era muy clara la norma, claro, no permitía una interpretación, sino en el caso era la inaplicación directa de esta porción normativa de con domicilio en el Distrito Federal, ¿no? Porque sí tiene que tener su credencial de elector, ¿no? Esa es la diferencia, pero no necesariamente con domicilio en el Distrito Federal. Cuando la residencia, decíamos ya 20 veces, lo hemos repetido, está más que acreditada, ¿no? Recibos de predial, de teléfono, etcétera, etcétera. Ahora sí entramos en la cuestión esencial que nos planteabas sobre qué es lo que se puede decir más en estas sentencias. Hablamos de una sentencia muy, muy breve, pero ¿qué es lo que desde tu punto de vista podría haberse añadido precisamente en esa misma dinámica, digamos, de protección de los derechos humanos? Yo lo que creo es que, lo decía hace un rato, yo creo que las sentencias tienen que ser mucho más delgadas, adelgazarse, sin duda. Creo que todos coincidimos, particularmente coincidimos contigo, de que ya dejar esa tradición de las sentencias larguísimas. Digo tradición y la mando como a milenios, pero en realidad las acerco a hace 10, 15 años en donde las sentencias sean sentencias de 200 páginas. Sorprendente, ¿no? No. Yo en serio apoyo fuertemente lo del lenguaje claro, lenguaje llano y que las sentencias sean mucho más esbeltas. Y sin duda este es un ejemplo. Eso lo digo abiertamente, de manera muy clara, es un ejemplo de este movimiento del lenguaje llano. Creo que la sentencia quizás se colocó en un momento, desde mi punto de vista, de más exigencia para mí, pero no porque no deba de ser así, adelgazada, precisa, directa, sino por el tema particular que incluye hacerse a un lado de una jurisprudencia emitida por la anterior integración. Claro, apartarse de un criterio. Cuando un órgano se aparta de su criterio, desde luego se requiere un poco más de justificación en ese sentido. La sentencia creo que tiene una fuerte justificación, tiene argumentos directos, tiene un argumento neurálgico que es el examen, el test de proporcionalidad, que eso es importantísimo a nivel de derechos. Tiene otra cosa, el pro homine. El pro homine está enclavada en esta nueva dimensión que tenemos de constitucionalismo, ¿no? Entonces, la sentencia es un ejemplo, es emblemática. Claro, solo es quizás una quisquillosidad mía respecto de siempre que se apartan de criterios
uno esperaría, yo soy abogado, uno esperaría que hubiera algo más respecto de ese criterio. Desde luego está ahí. Muchas cosas están expresas y otras cosas se pueden inferir, sin duda. Pero quizás, no sé, el debate también fue rico y contribuye a todo esto. Y entonces el punto al que me refería particularmente era justamente decir un poco más sobre la naturaleza instrumental de la credencial para votar respecto del derecho a ser votado. Y finalmente, termino con esto, Pedro, de algo que en el criterio anterior se tocaba, se dijo, y que lo mencionó Berenice, que es el de si yo no cambio el domicilio, hice algo, tengo la obligación, incumplí una obligación porque tengo la obligación de cambiar el domicilio ante el instituto. Que decía Berenice, un deber de cuidado. Porque en el criterio se analiza un principio que es el principio de que nadie puede alegar sus propios errores en algo. Y este principio se deriva de un principio mucho más genérico y también que está muy presente en la doctrina, que es el principio de que nadie puede prevalerse de sus propios actos ilícitos o de su propio dolo. Y eso, digamos, parece razonable. Sin embargo, termino, ahora sí, esos principios tienen excepciones. En este caso, nadie estaba buscando beneficio por el error. Yo creo que no, porque el derecho se tenía. No es algo que se pueda obtener. Cometo un error y entonces pido algo. Ya se tiene el derecho a ser votado. Claro. Ahí ese principio no se aplica. Sí. No, y ciertamente además creo que tienes toda la razón. El cambio de criterio obliga siempre a tener justificaciones adicionales, ¿no? Uno pensaría quizá desde un punto de vista mucho más pragmático que basta una reforma como la de 2011 para justificar cambios de criterio, porque si la base constitucional sobre la cual se razona cambia de cierto dogmatismo, digamos, rígido, a una flexibilidad interpretativa cuya finalidad ya está preestablecida, que es en este caso favorecer a la persona humana. Pero claro, evidentemente eso también es necesario decirlo en la sentencia por la claridad que se exige como obligación por parte del juzgador hacia con la ciudadanía en general, ¿no? Lo del ejercicio de la facultad de atracción también justifica la trascendencia, digamos, de este asunto, pero juega en contra, digamos, la perentoriedad con la cual debió de ser resuelto, ¿no? Me imagino que tuvieron pues unas cuantas horas en sentido estricto para poder pues construir todo este argumento y en la trascendencia que significaba precisamente el asunto, pues tratar de resolverlo de la mejor manera. Pues no me queda más que agradecerles, por supuesto, como siempre, tus valiosas aportaciones, Jaime, tu lucidez. Muchas gracias. A Berenice, como siempre, su expertise en estas cuestiones. Y bueno, pues creo que es una gran sentencia que merece pues la felicitación de todos, porque está recogiendo además un criterio que es fundamental, que es el nuevo enfoque constitucional de los derechos humanos, es decir, ese neoconstitucionalismo, como se ha dado en llamar en los últimos años, y hablo de los últimos años, no es una cuestión relativamente muy novedosa, todavía está, digamos, siendo digerida por la doctrina, pero que seguramente nos va a traer muchos más cambios de criterio favorables a los ciudadanos, ¿no? Y a la protección sobre todo de los derechos humanos. Y bueno, pues por supuesto agradecemos a ustedes el favor de su atención, no sin antes invitarlos a que nos acompañen tanto en Canal Judicial como a través de la plataforma electoral, que es nuestro canal de televisión por internet. Los esperamos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchas gracias.